supongamos que tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado, todo esto por b por a, y que todo esto esté sobre a al cuadrado por a más b por a menos b. Este tipo de expresiones son muy sencillas. Cuando tenemos muchos factores, es lo más interesante que se puede trabajar. Vemos que ya simplemente podríamos simplificar esta a con esta a. Y que también podríamos transformar este producto entre binomios como una diferencia de cuadrados. O mejor dicho, esta diferencia de cuadrados como producto del binomio a más b por a menos b. Y así nos quedaría a más b por a menos b por b sobre a por a más b por a menos b. Y nuevamente esto se puede simplificar sin ningún inconveniente, a más b con a más b y a menos b con a menos b, cuestión que nos queda como resultado simplemente b sobre a. Vean entonces cómo de una expresión muy compleja llegamos a otra mucho más sencilla. Como eran todos productos entre sí, salvo, claro, los términos que estaban entre paréntesis, simplemente pude simplificar lo que tenía de igual valor. Y luego busqué alguna expresión que me llame la atención, como era a al cuadrado menos b al cuadrado, que lo pude transformar en una diferencia de cuadrados. Veamos ahora un ejemplo un poco más complicado. Supongamos que tenemos lo siguiente. 3 cuartos de a al cuadrado sobre 2b. Todo esto, vamos a verlo, sobre menos un medio de a a la cuarta sobre b al cuadrado por c. Este ejercicio, que parece más una torre antes que otra cosa, vamos a escribirlo un poco mejor acá, y que tiene más de vertical que de horizontal, puede parecer muy confuso, muy complejo, no saber por dónde empezar, pero al analizarlo tranquilamente vamos a poder transformar todas estas divisiones en productos. Plantémonos en la división principal, que sería esta. ¿Por qué la división principal? Bueno, porque tendríamos esta como una división dentro del numerador y esta como una división dentro del denominador. Así que si miramos esa división principal, podríamos expresar todo esto de forma horizontal, es decir, el primer término dividido el segundo término, que es menos un medio por a la cuarta sobre b al cuadrado por c. Y así olvidarnos de esta línea fraccionaria que puede llegar a confundirnos. Trabajando así, esto va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque esta división podríamos transformarla como un producto si invertimos tanto el denominador y el numerador. Es decir, que nos quedaría 3 cuartos de a al cuadrado sobre 2b por b al cuadrado por c sobre menos un medio de a la cuarta. Y ahora la situación cambia y bastante. Una multiplicación de fracciones es igual al producto entre los numeradores sobre el producto de los denominadores. Es decir, 3 cuartos de a al cuadrado por b. Es más, yo no le pondría el paréntesis para poder ver esto con más claridad. 3 cuartos de a al cuadrado por b al cuadrado por c sobre 2 por b por menos un medio, este sí lo pongo entre paréntesis, por a la cuarta. Y ahora vemos claramente que estamos en una situación muy similar a la del primer ejercicio, en donde tenemos todos productos. Son todos productos. Así podríamos simplificar dos de estas a, o mejor dicho, todas las a, que tenemos dos, con 2 de acá, nos quedaría 2, nos quedaría a al cuadrado. Podríamos simplificar una de las b que tenemos acá por esta que está acá. Podríamos simplificar también, si prestamos atención en el denominador, este 2 con este 2. Y podríamos, a ver, bueno, por lo pronto vamos a dejarlo así. Vamos a ver qué ocurre. Nos queda 3 cuartos de b, o 3 cuartos por b por c, sobre menos 1. Bueno, este menos 1 podría transformarse en un menos de todo el numerador. Es decir, que esta expresión sea menos 3 cuartos por b por c. Y fíjense que esta expresión es mucho más agradable y mucho más sencilla de leer que la primera que teníamos. Bueno, ya la borré, pero esta expresión.
Y eso es lo interesante y lo útil y lo apasionante de las expresiones algebraicas y de lo que se dedica el álgebra, de manejar este idioma de la matemática, simplificando los términos, simplificando las letras, las partes literales, mismo los números, y poder comprender y trabajar con cuestiones mucho más sencillas. A ver, acá tengo un error. Cuando pasé estas dos, me olvidé, esta A, mejor dicho. Acá me falta la A al cuadrado, es decir, esta A de acá. Solamente se habían anulado dos, me quedaban otras dos. Por lo tanto, esta A al cuadrado acá la podemos escribir sin ningún inconveniente acá, por A al cuadrado. Entonces, esto es lo interesante del álgebra, que trabajamos un idioma nuevo, el idioma de la matemática, de las partes literales, de los números, de los casos de factoreo, que nos van a servir también para simplificar a los polinomios.